Queremos seguir hablando de política y meternos en otra interna, la del Frente Amplio y en particular la de un sector del Frente. Le doy paso rapidito a Daniel Tegaldo. Muy bien, Alfredo, exactamente estamos con José Carlos Maía, diputado de Asamblea Uruguay. Vamos a hablar de la interna del Frente Libre Cerny, de la interna del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos esta noche, lo primero. Con gusto, encantado de estar acá. No, de fútbol no vamos a hablar. No es el día para vamos a obviar el Posterguemos tema, una semana. El tema de fútbol lo vamos a obviar. Una semana está bien. Hablando de política y del Frente Amplio, se conoció en estas horas la intención, o por lo menos una resolución o un trascendido de lo que fue el encuentro de la mesa política, en la necesidad de convocar al presidente Tabaré Vázquez, en el entendido que había temas preocupantes, por lo menos así surgió alguno de los miembros de esa reunión en la mesa política respecto a las renuncias que se registraron en el Ministerio de Educación y Cultura, lo que pasó o lo que ha sucedido a partir de los dichos del canciller Nino Noboa y de la posición que va a adoptar Uruguay en el Consejo de la ONU, entre otras cosas, obviamente. ¿Qué está pasando? ¿Hay un divorcio entre la fuerza política y el gobierno? Yo creo que está bueno que haya diálogo y que sea más frecuente. En realidad... ¿Pero es preocupante así como se lo ha rotulado? Yo creo que sorprendieron algunas cosas a la fuerza política, eso es así. Ahora, que se dialogue y que además que se haga un llamado diálogo con el presidente de la República desde el Frente Amplio, sin adjetivarlos y sin preconceptos, en el sentido de conceptos previos, yo te diría que está bueno. Y para nosotros es importante tener un ida y vuelta bien fluido con el presidente y con la fuerza política. Por ejemplo, salió hace algunas horas a nivel de prensa, en algunos diarios estaba recogido así, que algunos integrantes por ejemplo, del MPP hablaban de irresponsable la posición que tuvo, por ejemplo, el canciller Nino Noboa al hablar sobre justamente el apoyo de Uruguay a la lucha contra el terrorismo islámico. Yo no conozco esas declaraciones, sí digo que en lo personal me sorprendieron, porque si bien nosotros, sin duda alguna, como fuerza política tenemos que estar siempre condenando a lo que es el terrorismo, venga de donde venga, llevamos décadas haciéndolo y es claro que es una posición institucional del Frente Amplio. Ahora, ir más allá desde la decisión de gobierno de hacer este tipo de cosas, a mí me parece que habría que conversarlo bien. Y con Rodolfo tomamos nota públicamente de esas declaraciones. Creo que el Uruguay tiene, reitero, siempre que condenar cualquier acción terrorista, venga de donde venga. Ahora, de ahí a involucrarse en otras acciones, ya es otra cosa. Y concretamente se lo va a convocar a NIN para que explique, para tratar de encauzar algún mecanismo de trabajo o de actuación frente a lo que pueden ser anuncios a nivel internacional. Uruguay está entrando en lo que va a ser el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando surge alguna intervención pública del tenor de esto, es bueno que la fuerza política esté por dentro. Yo personalmente soy un hombre que recorro mucho mi departamento y el Uruguay en todo lo que puedo, y particularmente mi fuerza política, y muchas veces mis compañeros no encuentran respuestas cuando escuchan algunas declaraciones. Y es buena cosa que la fuerza política se ponga por dentro de algunos razonamientos, porque si no, entras a sacar conclusiones a partir de una situación muy particular, que es lo que se dice y las repercusiones de prensa. Entonces, en ese sentido, para mí, hay que dialogar y dialogar fuertemente, y en ese sentido, si hay un llamado, está bueno que suceda. Cuando se conoció la salida de Juan Pedro Mir, días después, horas después, se conoció la renuncia de Filgaira en el Ministerio de Educación y Cultura. Lo primero que se escuchaba por esas horas era Juan Pedro Mir renuncia. Usted rápidamente saca un tuit y dice, lo renunciaron. Al día siguiente, la doctora Muñoz sale con una frase fuerte, señalando que el país no perdía nada y que el gobierno no perdía nada porque el proyecto continuaba. ¿Qué le parecieron esas declaraciones de la doctora Muñoz? Bueno, la verdad que no las compartí. Por suerte la doctora Muñoz después, en una posterior intervención en el Parlamento y luego su presencia por el tema del presupuesto, rectificó y contextualizó esas declaraciones. Creo que en realidad es lo contrario. El Uruguay pierde a dos compañeros muy valiosos en la conducción de la educación, y ojalá eso no altere el rumbo que tiene que tener el Frente Amplio los próximos 4 años en materia de educación, porque lo más importante que tenemos es que hay que cumplir el programa de gobierno,
y en particular en materia de educación nos comprometimos a determinadas metas, propuestas, que no es solo la discusión que hubo hace menos de un mes, sobre el 6% sí, no, más o menos. Es decir, esa discusión estuvo muy economicista, muy empobrecida cuando vos hablas de educación. Cuando hablas de educación estás hablando de otra cosa. Estás hablando, por ejemplo, de cómo se gestiona, cómo se logran los resultados, cuáles son los resultados, cómo se miden, qué calidad de educación estamos dando. Sí, sí, claro. Y uno aspira que una vez votado el presupuesto, esto se ponga en marcha. Hay una serie de iniciativas que hay que tomar y que estos dos compañeros, a nuestro entender, eran muy importantes. Bueno, hubo una decisión política institucional que yo respeto, que no comparto ni por los motivos ni por quienes fueran. ¿Qué análisis hizo el Frente Libre Saleni sobre esta situación que se dio con Mir y con Filgueira? Bueno, nosotros en el primer caso sacamos una declaración como Asamblea Uruguay el mismo día y reconocíamos el valor y lo que significó para el gobierno el aporte de Juan Pedro y obviamente también el de Fernando Filgueira. Claro, de hecho, todo surge de una declaración que trasciende de un congreso del Frente Libre Saleni. Sí, fue un plenario. Un plenario. En realidad, mire cómo son las cosas, ¿no? A veces vos tenés la reunión a puertas cerradas sin que supuestamente nadie sepa nada y después al otro día el trabajo de tus colegas es muy eficiente y se logra dar a conocer a luz pública aquellos debates que son cerrados. Bueno, en el Frente Libre Saleni dijimos, bueno, si las cosas se terminan sabiendo siempre, vamos a hacer algo que sea sin limitaciones para acceso a la información. Bueno, la verdad ninguno de nosotros tenía previsto que a partir de este plenario termináramos como terminó con el cese de ese compañero. Claro, porque además es un plenario donde tuvo otro capítulo y es que a partir del mismo, el Enrique Cano, el director de aduanas, hace circular un mail interno que llega a otros sectores con críticas fuertes hacia la interna del Frente Amplio, hacia la interna del Frente Libre Saleni, hacia la figura, por ejemplo, en la conducción de Daniel Astori, por ejemplo, senadores importantes como Michelini. El Frente Libre Saleni y Asamblea Uruguay se caen para afuera, decía Cano. Sí, yo nunca comprendí bien esa expresión. En realidad, creo que cometió un error. Capaz que la presbicia lo derrotó y envió una mandó nota. Mandó mal la dirección. Digitó mal. Y bueno, pero es un hecho privado. En realidad, me parece que es ¿Dejó heridas esto? En lo personal te diría que no. Creo que bueno. ¿Y en el resto de los compañeros? Y el resto de los compañeros, obviamente, cuando tomás un Estado público, un contenido que es privado, después las lecturas son distintas. Pero yo personalmente no voy a ir más allá de esto, porque, insisto, hacer una cuestión pública de un acto privado, una evaluación, unos dichos que son para una persona en particular, que yo no sé ni a quién se lo mandó, para mí no justifica. El Frente Libre Saleni es un actor muy importante de la vida política uruguaya y del Frente Amplio. Eso se ve cotidianamente, en particular en la construcción del presupuesto nacional y en su posterior aprobación en la Cámara de Diputados y seguramente en el Senado. Quedó claro que es necesario para el Frente Amplio y que tenemos condiciones de hacer aportes. Esos son episodios que, bueno, que cuando uno después lo va a mirar en la perspectiva, simplemente te va a ver como una anécdota. Ya voy a entrar en el tema presupuesto, pero ¿por qué no acompañaron la declaración del secretariado o ese borrador que se estaba trabajando del secretariado respecto al apoyo de la gestión de Sandique Erancap? Porque no compartíamos la redacción de ese borrador. Y además no había compañeros nuestros, en particular de la Asamblea Uruguay, en esa reunión. Esa es la razón fundamental. Nosotros somos los primeros en cuidar a las empresas públicas y lo que éstas significan para el país. Lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Lo que sucede es que no vamos a aislar lo que es la eficiencia y la gestión de una empresa pública con el rol que tiene que tener en la construcción de las políticas de Estado en general, con los aportes que tiene que hacer para la construcción de las políticas públicas generales. El capítulo ANCAP hoy, a partir de la decisión del propio Frente Amplio, está en una comisión investigadora. Por lo tanto, hay que separar la paja del trigo. Nosotros confiamos en nuestros compañeros y, si bien lo hemos dicho antes, tenemos puntos de vista distintos del manejo económico
que ha habido en algunas empresas públicas en los últimos años, una cosa es eso y otra cosa es decir que no estamos de acuerdo con el rol de las empresas públicas ni su fortalecimiento. Vos, ¿cómo escribís? ¿Cómo expresás públicamente una opinión institucional hacia la cosa? Y por eso es que nosotros entendíamos que había que pensar en otro tipo de redacción. No tiene nada que ver con aquellas diferencias marcadas que hay entre el Sendik y Astori. No, en realidad tiene que ver con el estilo y el contenido de redacción. Pero eso, insisto, está focalizado en cómo se encaró el manejo de las inversiones y el aspecto económico y el rol de las empresas públicas con el resto del manejo del gobierno general. Y en el final quiero cerrar hablando del presupuesto, pero particularmente en cómo se salvó la diferencia interna que había en el Frente Amplio, porque surgió unas alianzas por lo menos inesperadas entre el Frente Libre Sereni o el astorismo y el MPP. ¿Cómo surgió ese borreo? ¿Cómo nace eso? Bueno, eso un poco sorprendió. ¿Cómo es el nacimiento de la criatura? Porque realmente a la interna política sorprendió mucho. Sorprendió a muchos, pero en realidad creo que tanto el Espacio 609 como el Frente Libre Sereni tienen un rol muy importante, cuantitativa y cualitativamente en el Frente Amplio. Y nosotros partíamos en el presupuesto de que no había que mover nada o prácticamente nada, porque sabíamos que en cada ministerio había habido un lío de órdago a la hora de decir cuánto tenías que definir, qué plata gastabas y cómo gastabas. Y del otro lado, los compañeros de la 609 y otros sectores hablaban de una reasignación de 1.900 millones. Bueno, conversamos nosotros con todos los sectores del Frente Amplio, pero en determinado momento en particular, con los compañeros del Espacio 609, nos juntamos y decidimos dar una opinión y nuestro acuerdo sobre cuáles sean los énfasis en las reasignaciones, partiendo nosotros de que iba a haber reasignaciones y partiendo los compañeros de la 609 que no iban a ser por el monto que se habían propuesto. Bueno, llegamos a un punto medio que se ubicó en los 700 millones y que priorizó cuestiones que para mí eran importantes. Pero no fue un acuerdo directamente entre Mujica y Astori, fue un acuerdo con el aval, evidentemente, sí, claro, de Astori y de Mujica, pero un acuerdo que trabajaron senadores y diputados de ambos sectores. Sí, fue un acuerdo que tuvo su motor en diputados, pero que involucró esencialmente las dos fuerzas políticas. ¿Y esta alianza es puntual para el presupuesto o puede continuar políticamente? Bueno, nosotros queremos que se cierre esta etapa ahora, y creo que el Frente Amplio la precisa para cuando sea necesario para el resto del gobierno. ¿Se puede reeditar? Sí. Diputado, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Sabemos que hizo un esfuerzo para venir desde Las Piedras en este feriado. No cuesta nada. Pero le agradecemos, ¿eh? Gracias a ustedes. Buena jornada. Alfredo. Amigos, hacemos la última pausa. Tras la misma hablamos a propósito del feriado 2 de noviembre, pero desde el punto de vista administrativo, ¿qué está haciendo la Intendencia? ¿Qué plantea hacer la Intendencia con los cementerios en los próximos 5 años, con los cambios culturales que se están dando en nuestra sociedad? Ya venimos. Y reparto la saga.